Guatemala y México son países vecinos, unidos por lazos históricos, culturales, étnicos, económicos y religiosos. Mantienen una buena amistad y una sólida cooperación para mejorar la vida de las personas a ambos lados de la frontera, que se alarga por 960 kilómetros. No obstante, no siempre se tuvo la fortuna de que fuera así. Durante gran parte del siglo XIX, la relación se basó en la desconfianza mutua, el complot y el engaño, que casi derivan en un conflicto armado. La Capitanía General de Guatemala decidió unirse al fallido Primer Imperio Mexicano en 1821. 3 meses después del derrocamiento del que fuera el primer emperador, Agustín de Iturbide, decidió separarse de México, formando las Provincias Unidas de Centroamérica, de la cual Chiapas no quiso formar parte y decidió reincorporarse a México en septiembre de 1824. El área del Soconusco quedó indecisa de a qué país unirse, y en 1842, tras una larga problemática, finalmente se anexó a México. Las Provincias Unidas de Centroamérica afrontaron una vida llena de crisis que, finalmente, la llevaron a la disolución, surgiendo Guatemala como nación independiente en 1847. Tanto Chiapas como el Soconusco serían temas recurrentes de conflictos entre México y Guatemala, así como la frontera, que nunca había sido oficialmente establecida. Estas discrepancias provocaron que, en 1881, ambas naciones movilizaran a sus fuerzas en caso de que las cosas se salieran de control, e incluso la entonces Secretaría de Guerra y Marina Mexicana elaboró un plan de emergencia para invadir al vecino centroamericano. En este detallado plan se recapituló la posición de Guatemala para medir sus fuerzas. Según los datos disponibles para ese año, Guatemala disponía de 1,500 soldados, por ser tiempos de paz, pero que, en caso de un conflicto, podrían escalar a 16,000, a los cuales se sumarían unos 50,000 que operarían en forma de guerrilla. Guatemala también contaba con 10,000 fusiles modernos, 5,000 fusiles antiguos y 30 piezas de artillería muy buenas, mientras que carecía absolutamente de marina de guerra. Con base a estos datos y, honestamente, con mucha arrogancia, se calculó que un soldado mexicano podía derrotar a 2 guatemaltecos, y así se podría tomar la ciudad de Guatemala en 8 o 10 meses. Haciendo una suposición de que Guatemala lograra disponer de 20,000 hombres, México debía reunir 10,000 o 15,000, con una previsión de 3,000 bajas, más 2,000 elementos que se quedarían en la retaguardia, reforzando la frontera. Las tropas mexicanas se concentrarían en Soconusco para marchar de ahí a la capital guatemalteca, mientras que la Marina Mexicana, pequeña pero suficiente, bloquearía los puertos guatemaltecos en ambos océanos. Se estimaban 3 meses para mover a todos los soldados nacionales a la frontera, otros 3 para tomar la parte más importante de Guatemala, y 4 meses más para asegurar su ocupación. El costo sería de 1,000,000 de pesos de la época al mes, y debía contarse con un ahorrado de 2,500,000 para el inicio de la campaña, así como víveres en Acapulco, Soconusco y Puerto Progreso. Se establecerían líneas telegráficas entre Oaxaca y la frontera con Guatemala para facilitar la comunicación. Se comprarían 20,000 fusiles a Estados Unidos, con 300 cartuchos cada uno, así como 150 piezas de artillería, preferentemente de origen italiano. Por fortuna, la diplomacia triunfó y no hubo necesidad de llevar a cabo ningún plan bélico, y en 1882 se logró firmar un acuerdo fronterizo que agradó a ambas partes. Guatemala aceptó renunciar a Chiapas y Soconusco, e incluso se acordó un canje de territorios. Para el trazado fronterizo oficial, México cedió unos 5,180 kilómetros cuadrados a Guatemala, mientras que el país centroamericano dio a México alrededor de 15,540 kilómetros cuadrados, un error provocado por la falta de cartas geográficas precisas, que inicialmente pasó desapercibido. Una vez percatándose del desigual reparto, Guatemala tomó muy mal el acuerdo que ya había firmado, principalmente porque implicaba la pérdida de una enorme zona boscosa rica en maderas preciosas. Guatemala demostró que no estaba dispuesta a dejar de explotar esos bosques, dando paso a serios choques internacionales. Por ejemplo, el 16 de noviembre de 1882, el general mexicano Pedro Brito, comandante general de Campeche que se encontraba explorando el sur del estado, recibió un comunicado del general guatemalteco Felipe Cruz, quien le dijo que se encontraba en territorio guatemalteco y le ordenó retirarse del área antes de ser expulsado a balazos.
Si bien afortunadamente no pasó a mayores, fue una penosa situación que se estuvo repitiendo durante años. La situación se volvió insostenible en 1894, cuando el entonces presidente mexicano, Porfirio Díaz, empezó a considerar la posibilidad de entrar en guerra con Guatemala. El plan, elaborado ese año, incluía concentrar todas las fuerzas en Chiapas, Tabasco y Campeche, para avanzar de manera sólida hacia los adentros de Guatemala. La pequeña marina mexicana solo podía bloquear los puertos guatemaltecos, por lo que toda la invasión se realizaría a pie. El primer objetivo era tomar San Marcos, la llave del país, que permitiría separar al ejército enemigo en dos secciones, y se elevaría la moral mexicana al empezar con una victoria importante. Un nuevo análisis de las fuerzas guatemaltecas arrojaría que el país centroamericano contaba con 3.718 elementos regulares y 67.300 milicianos, un número impresionante debido a sus leyes de conscripción, pero careciendo por completo de caballería. Su servicio de ingenieros y Estado Mayor tenían poco tiempo de haber sido creados, por lo que se les suponía ineficientes. Su artillería no era uniforme, también sus fusiles eran de distintos sistemas, lo que representaba una desventaja al obligarlos a pertrecharse con municiones de distintos calibres en grandes cantidades. En resumen, Guatemala tenía un contingente numeroso pero mal armado, que no podía ser adiestrado con rapidez y que sería mal dirigido. México desplegaría para la misión 25.476 soldados, 48 piezas de artillería y 2.844 caballos. Quetzaltenango sería atacado también por tierra, como un objetivo intermedio, mientras que Champerico sería atacado como objetivo de demostración. Se tomaría también el puerto de San José, sumamente importante al estar conectado mediante ferrocarril con el objetivo final. Finalmente la diplomacia triunfó y todos los planes militares se olvidaron, siendo un gran triunfo para ambos países, que no volvieron a pasar por esa penosa situación sino hasta 1958, de lo que tenemos un video que no te recomiendo ver por ser el primero que hice, pero en fin, ¿qué piensas al respecto? Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron y tenemos una cita todos los martes, jueves y domingos a las 8 p.m. en este canal, así que no lo olvides, suscríbete y activa la campanita. En esta sección donde pocos llegan, encontrarás todas las fuentes, créditos y referencias, por si gustas checar alguno. ¿Qué historia quieres que te cuente ahora? Hasta la próxima.